Padre Santo, Padre amado, bendito Dios, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar una vez más en tu casa, delante de tu presencia, para venir a inquirir en tu santo templo, como dice tu palabra, para venir a aprender, Señor, para conocerte cada día más, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú tomes control de mi vida, que tomes control de mi mente, de mi boca, Señor. Que todo lo que salga sea lo que tú quieres, Señor, hablar a tu pueblo, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que esta palabra ha sido primeramente para mi vida, porque sé que tú haces, Señor, conforme a tu voluntad, porque sé que todo lo que tú dices no vuelve a ti vacío, como dice tu palabra, sino que hace lo que tú lo has mandado a hacer. Creemos en tu palabra, creemos en ti, Señor, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos saben de qué se está hablando en este tiempo? ¿Amén? ¿Quién sabe? Ahí ven nada más. Del amor, ¿no? Ya hace varias reuniones que se está hablando del amor. Del amor. Y vemos que el amor se manifiesta de muchas maneras. ¿Saben que el amor se manifiesta en el amor eros, que es el amor romántico, el amor de matrimonios, el amor de pareja? Vemos ejemplos en la Biblia del amor de Jacob por Raquel, eso lo podemos ver en Génesis 29:20. Vemos el amor también de Abraham por Sara, ¿no? También vemos del esposo hacia el esposo en Proverbios, también que hay muchos pasajes lindos. Está el amor filia, que es el amor filial, que es el amor de amistad, de cariño, entre hermanos. Por ejemplo, en la Biblia, el amor de David hacia Jonathan, ¿no? Que ellos tenían un amor muy especial de amistad. Eso está en 2 de Samuel 1:26. Está el amor estorge, que esto es en griego, ¿no? Que significa el amor familiar, el afecto natural, como el de padres hacia los hijos, ¿no? De los padres terrenales estamos hablando, ¿no? Los que somos papás, del amor que tenemos hacia nuestros hijos. Y también vemos ejemplos, ¿no? de Jacob hacia sus hijos, el amor de Abraham hacia Isaac, y el amor en la iglesia primitiva, como nos cuenta en Hechos 2, que se describe cómo los primeros cristianos vivían juntos, compartían sus bienes y se amaban mutuamente como una gran familia. Yo sé que los que estamos acá somos así, ¿o no? Amén. Somos una gran familia en Cristo y nos amamos los unos a los otros, ¿o no es así? Porque dice la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios. Y nosotros conocemos a Dios, por eso nos amamos. Y está el amor ágape, que es el amor que siempre se habla en la iglesia, ¿no? Que es el amor de Dios. Este tipo de amor, esta palabra ágape se refiere a un tipo de amor determinado, incondicional. No se basa en sentimientos, sino en una elección activa y una preocupación constante por el bienestar del otro. Ágape implica un amor que busca el bien del otro sin esperar nada a cambio. Incluso puede implicar sacrificio en personas. ¿A qué las acordar? A Jesucristo. Él entregó su vida. Él entregó toda su vida, hasta la última gota de sangre por nosotros, ¿no? Él sacrificó su vida por nosotros. Eso es una introducción, hermano, de todo lo que hemos estado viendo en estos tiempos, ¿no? De las diferentes formas de amor, ¿no? 1 Corintios 13:4-8 dice: el amor es sufrido, esto lo hablaba nuestro pastor, ¿no? El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Sabe que yo cuando leí este versículo, mi corazón se entristecía? De verdad le digo.
porque yo leía todas las virtudes del amor y yo decía, yo no cumplo estos requisitos, las virtudes del amor, ¿no? Siempre yo creo que en algún área estamos ahí, ¿no? Yo leía la palabra del Señor y me acordaba cuando mis hijos eran chicos. Y acá cuando dice el amor todo lo soporta, yo por ahí le decía, no lo soporto, porque se portaban mal. Entonces yo decía, ay, no cumple el requisito que Dios dice, yo tengo que soportar todo. Pero ¿sabe qué entendí, hermano? Que en vez de poner la palabra amor en este versículo, poner la palabra Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ellos sí cumplen cada una de esas virtudes. Porque nosotros realmente no siempre somos así. O solamente yo alguna vez sentí algo malo por alguien, o dije, me jactaba en las cosas que me hacía. Yo creo que sí, ¿no? Yo lo reconozco muchas veces. Entonces cuando yo leí este versículo yo decía, yo no cumplo los requisitos del amor. Pero cuando yo empecé a comprender que el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios sí lo cumple. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. El amor no depende de nuestras acciones ni merecimientos. Imagínense si Dios nos amara por lo que nosotros nos merecíamos. Muchas veces no nos mereceríamos nada, pero el amor de Dios es incondicional, más allá de nuestras acciones y más allá de lo que merecemos. El amor de Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Él nos ama desde siempre y para siempre, dice, desde antes de la fundación del mundo. Dice, desde antes de la creación del mundo ya nos tenía esculpido en la palma de su mano. Y Él ya nos amó con ese amor eterno. Es infinito, sobrepasa nuestra comprensión. Muchas veces no llegamos a entender cuán grande, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor del Señor por nosotros. Y es perfecto, porque el amor de Dios no tiene defecto. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo el amor de Dios se manifiesta hacia nosotros? Se manifiesta en muchas cosas, principalmente en la creación. Si usted mira, Dios lo hizo tan perfecto que Él creó que nosotros respiráramos aire puro, inhaláramos algo, sacáramos algo de nuestros pulmones que hace que los árboles vivan y así mantiene una atmósfera que es habitable. Mire si Dios es perfecto. Mire si Dios nos muestra en su creación que nos ama. Jesucristo, en su vida, muerte y resurrección demostraron amor redentor. Él entregó todo por nosotros. Mayor muestra de amor por esto que esa. Le dice que el que ama, dice, da la vida por sus amigos. Y Dios nos considera sus amigos. El Espíritu Santo, y Él consuela a los creyentes y nos ayuda en todo momento. Él es el que está con nosotros en este lugar ahora. Está cada día de nuestras vidas, que no nos va a dejar hasta el fin del mundo, dice su palabra. Él es el que el Señor envió para consolarnos, para guiarnos, para ayudarnos, para interceder por cuando nosotros no tenemos fuerza. Y también el Señor la providencia, ¿no? Dios cuida y provee para nuestras necesidades. ¿O no es así? Amén, ¿no? Dios sabe, Dios provee, Dios ayuda. Aunque muchas veces no entendemos cómo Dios actúa, pero siempre vemos que, como dice la palabra, que a los hijos del Señor todas las cosas le ayudan a bien. Y quizás en el momento no lo vemos, pero pasa el tiempo y decimos, era por esto que el Señor actuó de esta manera, ¿no? Y podemos ver cómo Dios nos ama. ¿Y cómo podemos nosotros corresponder al amor de Dios? Podemos corresponderlo con fe, ¿no? Creyendo en su amor, en su promesa. Podemos corresponderle con gratitud, agradeciendo por su amor y su gran misericordia. Podemos corresponderle siendo obedientes, seguir sus mandamientos y principios. Servicio también. Y también un amor recíproco. Amar a Dios y a los demás como Él nos ama. ¿Cuál es el primer mandamiento que el Señor nos dio? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu
tu amiga, prójimo. Ya esa es la partecita que nos cuesta, ¿no? Entonces nosotros siempre nos reímos y decimos, pero los demás no cooperan, ¿no? A veces cuesta. Pero el Señor nos manda, ¿no? Amar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para quién? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor dice en 1 Juan 4:8, dice que Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Dios es amor. Dios ha derramado ese amor en nuestros corazones. Como lo dice Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora viene la palabra, y yo les voy a aclarar algo. Cuando el pastor Matías empezó con esta serie, el primer día que él empezó, el Señor puso esta palabra en mi corazón. Y sabe que yo dije, no, yo dije, Señor, y le dije a mi esposo, seguramente, porque cuando hay serie, el pastor Matías me pide que predique, ¿no? Yo sé que el Señor lo pone en su corazón. Y yo les aclaro algo, ¿no? Que la palabra del Señor dice, y se lo voy a leer porque no es algo que digo yo, dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que lo que yo voy a compartir con ustedes viene de parte del Señor. Primeramente para mi vida, porque Dios habló a mi corazón y verdaderamente yo sentí que es así, ¿no? Y tomémoslo de parte de Dios. Quizás usted me diga, bueno, esta palabra quizás no es para mí. Bueno, el Señor sabe y conoce, ¿no? Pero yo sé que para mí sí es. Y para mí sí es. Yo los voy a invitar a que me acompañen en la lectura. Se encuentra en Apocalipsis 2, del 1 al 5. Amén. Si lo han encontrado pueden decir amén y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Apocalipsis 2 del 1 al 5 y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí podemos ver que Jesucristo, al hablar en la iglesia de Éfeso, en cierta forma nos felicita. Nos vemos por el arduo trabajo, nos felicita por no permitir el pecado dentro de la iglesia, nos felicita por saber reconocer la sana doctrina. No dice, probate a los que se dicen apóstoles y no lo son. Sabemos que la iglesia sabe hacer eso, ¿no? Por el servicio en la obra del Señor, por la perseverancia y constancia en servir a Dios. Y si leemos hasta acá decimos, wow, qué lindo, ¿no? Es como la iglesia de nosotros, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia siempre va para adelante, esta iglesia evangeliza, esta iglesia se mueve, esta iglesia predica, mira al necesitado, ¿o no? Yo lo veo en el tiempo que nosotros llevamos acá, yo veo que esta iglesia es una iglesia ejemplar para mí, porque veo que se basa en la sana doctrina, en la palabra de Dios, que lo que se habla desde este lugar, usted va a la Biblia y lo encuentra, ¿no? Porque esa es la sana doctrina, cuando se habla palabra de Dios, ¿no? Y a veces servimos en algún área de la iglesia y Dios en su misericordia nos respalda, nos bendice,
porque Él nos ama por sobre todas las cosas y creemos que ya es suficiente, ¿no? Y está bien servir, está bien porque Dios nos manda a servir a nuestros pastores, a servir a nuestros hermanos, a nuestra familia, porque la fe va acompañada por obras, ¿no? Con obras. La fe va acompañada con obras. Y sabemos que nosotros vamos a ser juzgados no por la salvación, porque la salvación el Señor la damos, pero sí por las obras que hayamos hecho cuando estamos en el cuerpo. Pero si seguimos leyendo, ahora viene lo bravo, ¿no? Dice el versículo 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. ¿No? Sabe que yo creo que muchos de los que estamos aquí traemos a nuestra memoria el día que el Señor entró en nuestra vida, en nuestro corazón. Por lo menos yo me acordé, ¿no? Mi esposo contaba que si bien nosotros llegamos al camino del Señor en un momento muy difícil, cuando nosotros nos empezamos a congregar, ¿qué no hacíamos? Hacíamos todo lo que venía a la mano para hacer. Es más, la iglesia nos quedaba muy lejos y a veces íbamos en colectivo, a veces íbamos en un camión que parecíamos ganado porque nos quedaba lejos. Un hermano ponía un rastrojero que teníamos y íbamos todos paraditos atrás, pero íbamos, hermano, hacíamos ese sacrificio. Y yo reconozco que hoy en día vivo 2 cuadras y si no me traen en auto les digo, yo no voy a la iglesia. Una señal, ¿no?, de que yo no estoy haciendo lo que hacía en ese entonces. Y eso está mal, porque yo antes lo hacía ese sacrificio. Y esa es una forma de vernos que vamos perdiendo nuestro primer amor. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta de que vamos perdiendo nuestro primer amor? Cuando Cristo no pasa a ser el centro. Cuando cualquier cosa es más importante que venir a la casa del Señor. Cuando cualquier cosa es más importante que dedicarle tiempo a Dios. ¿Sabe cómo conocemos nosotros a una persona? Siempre se explica, ¿no? Siempre se dice. ¿Cómo usted conoce a una persona? Cuando habla con la persona, cuando se acerca, cuando se interesa por la persona. Usted sabe que Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona, Jesús es una persona. Ahora póngase usted como persona, si alguien a que usted ama mucho no le habla. Pasan días y no le habla. O se levanta en la mañana y le dice hola y se va. Y en la noche dice chao y se va. ¿Usted qué va a sentir? Y ya no lo ama. Dios es amor, ¿no? Dios es fiel, Dios es verdadero. Y Él nos ama, dice, con un amor inmerecido. Se da cuenta que nosotros no merecemos muchas veces el amor de Dios y sin embargo Él igual nos ama. A veces confundimos el amor a Dios, la comunión a Dios, con el servicio. A mí me ha pasado. Yo pensaba que porque hacía muchas cosas dentro de la iglesia era que yo amaba mucho a Dios. Pero yo realmente no tenía esa intimidad con Dios, de orar, de buscar a Dios, de que Dios se manifestara en mi vida, de sentirlo. Si no, mi vida era servir y dame. No esperar que Dios me hablara, no esperar que Dios hiciera, sino que pensaba que eso estaba bien. Y entendemos de que tenemos que conocer a Dios. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? En la intimidad, en la comunión, en leer la palabra, en la oración. Porque como les decía anteriormente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen sentimiento, ¿no?
¿Por qué dice la palabra no contristéis al Espíritu Santo? ¿Por qué Él se entristece? Se entristece cuando nosotros no hacemos las cosas que debemos hacer, cuando no nos acercamos y pedimos su guía, su ayuda, su consuelo. A veces queremos ir nosotros al frente de la batalla y en vez de dejar que sea el Señor, cuando Él ha prometido que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que Él pelea nuestras batallas. ¿Sabe por qué la Biblia siempre dice que Él ya nos dio? Dice, por su llaga ya fuiste sanado. Dice que Él ya nos amó con amor eterno, que Él ya nos sentó con Él junto a Él en las regiones celestes. Él ya lo hizo, hermano. Él ya lo hizo y lo demostró. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos alejando y vamos perdiendo ese primer amor. Y la palabra quizás sea un poco dura, para mí lo fue, y yo sé que quizás para muchos también, pero tenemos que ver que cuando Dios nos habla es porque Él quiere que volvamos al centro y porque Él quiere bendecirnos. Quizás a veces no recibimos una bendición. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad. Entonces cuando Dios envía una palabra es para que nosotros hagamos lo que Dios quiere, ¿no? No solamente que lo escuchemos, que seamos oidores, sino Él quiere que seamos hacedores de la palabra. ¿Sabe que hay formas de saber si hemos perdido el primer amor? Quizás yo voy a nombrar una serie de cosas. Yo no quiero que usted levante la mano, yo no quiero que usted diga nada, pero si Dios toca su corazón, preste la atención. ¿Sabe que si ponemos obstáculos que impiden venir a la casa de Dios, si cualquier excusa es buena para no venir al encuentro de Dios, eso no es un indicio de que nos estamos apartando del Señor? ¿Sabe? Yo he escuchado muchas veces, ¿no? Y quizás yo también lo he hecho. Ay, no pude ir porque me llegó visita. Traiga la visita, hermano, a la iglesia, va a salir bendecida a usted y la visita. O tengo sueño, no tengo tiempo. Quizás se queda en su casa, no viene a la casa de Dios, el tiempo se le pasa volando igual, se pierde la bendición. Cuando empezamos a poner cualquier cosa para no venir a la casa del Señor, me duele la cabeza. Venga a la casa del Señor y va a salir renovada. El día domingo mi esposo, andaba hacía muchos días con mucho dolor de espalda y hasta tuve que tomar unos analgésicos que a mí me hacen remar. Pero vine a la casa del Señor, tomamos la Santa Cena y el Señor obró en mi vida, se me fue el dolor de espalda. Me amanecí sin nada y esas cosas las hace el Señor. Porque nosotros podemos decir, ay, no voy porque me duele la espalda. Pero Dios hace porque Él nos conoce. Dice su palabra que Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Mire si Dios nos conoce. ¿Sabe que otro indicio es que no hacemos todo para agradar a Dios? Y a veces es preferible hacer cosas para agradar a los hombres. A nosotros en un tiempo nos pasó, ¿no? Con mi esposo cuando conocimos al Señor. En su casa se juntaban todos los domingos a almorzar, todos sus hermanos. Y si nosotros no íbamos, se enojaban. Y si nosotros íbamos, teníamos que faltar a la iglesia. Pero cuando nosotros entendíamos que era mejor agradar a Dios que agradar a los hombres, y empezamos a ir a la iglesia en vez de ir los domingos, ellos se enojaron. Pero a nosotros no nos importó. Nosotros escogimos agradar a Dios. Y trajo recompensa, y trae recompensa. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, sabe que Dios dice que Él nunca nos va a dejar avergonzados. Debemos obedecer al Señor y así también demostramos de que le amamos, ¿no? También otra forma de saber si nos estamos alejando del primer amor es cuando no servimos con pasión, sino con queja. Nos mandan a hacer algo y en vez de ser apasionados, no, otra vez me tocó a mí. Yo no quiero, no tengo ganas, no me gusta. Yo lo he dicho, yo lo he hecho. Es una manera también de... ¿Sabe que en algunas iglesias antes usted ni siquiera podía servir en la limpieza si no era ungido? No lo dejaban. Tenía que ser ungido, tenía que ser levantado, Y acá se le da la oportunidad, hermano, de servir. Acá se ora para que el Señor levante líderes, levante gente
que hable, que predique, que busca al que está perdido. A veces duele, ¿no? Venir a la reunión de oración y hay así. Y es donde más tendría que haber, ¿no? Porque la oración es que es lo que mueve la mano de Dios. La oración es la que mueve. Dice, la fe mueve montaña. Bueno, la oración hace de que Dios cumpla su promesa. Dios es fiel. Dice su palabra que si dos se ponen de acuerdo en algo en la tierra, Él lo haría en los cielos. Amén. Mire qué importante que es eso. Y tenemos la libertad de hacerlo y muchas veces no lo hacemos. También otra forma es cuando no vivimos para agradar a Dios, no guardamos nuestra santidad y no luchamos para apartarnos del pecado. Y lastimamos a las personas con nuestras palabras y actitudes y ni siquiera sentimos dolor en nuestro corazón, ¿no? Qué feo. Pero pasa, ¿no? No guardamos nuestra santidad. ¿Sabe que nosotros somos santificados por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesús? Pero nosotros tenemos que guardar nuestra santidad. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, cuidar lo que hacemos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que decimos. Y es importante porque eso es una manera de saber que estamos en el primer amor. Si estamos en el primer amor, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Si estamos en el primer amor, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a estar constantes en la oración. No vamos a medir esfuerzo para servir a Dios, lo vamos a hacer con alegría, no con queja. Vamos a interceder por los hermanos, por los necesitados, por nosotros, por nuestras familias. ¿Sabes que mi esposo es una persona que le gusta mucho orar, ¿no? Y él ora, y ora, y ora. Y a veces él no tiene mucho tiempo, porque él se levanta muy temprano y toda la vida, siempre ha sido así. Y él siempre cuenta, ¿no?, que él se levanta dando gracias a Dios por un nuevo día, y desde que va camino del dormitorio al baño, él va dando gracias al Señor. Cuando se mira al espejo siempre dice, da gracias a Dios por un día más de vida, orando. Cuando va camino al trabajo, él va cantando alabanza, orando. Sabe que nos hacemos el tiempo. Y trajo a mi memoria cuando nosotros nos pusimos de novio, ¿no? Él se levantaba más temprano que ahora, porque él tenía un trabajo que él entraba a las 5 de la mañana. Y él volvía de ese trabajo y ayudaba a su mamá, que tenía una panadería. Y después él iba a la facultad, donde nos conocimos. Y después me acompañaba a mi casa. Yo en ese tiempo vivía con una tía. Y se quedaba un rato. ¿Cuándo dormía este hombre? No sé. Porque al otro día era lo mismo. Y se levantaba a las 5 de la mañana y cuando volvía se ponía a trabajar con su mamá. Iba a la facultad y después me acompañaba a donde yo vivía y se quedaba un rato conmigo. Era todo el tiempo así, ¿no? Eso acaba el tiempo. ¿Y cuánto más nosotros si amamos a Dios? ¿Cuánto más nosotros si sabemos que Dios nos ama? ¿Tenemos tiempo? Quizás no. Hagámonos el tiempo, hermano. Hagámonos el tiempo. Seguramente que si usted lo pone delante del Señor, Dios le va a dar el tiempo. Duerme hasta las 9, hasta las 8, hasta las 7. Levántese una hora antes y entréguese al Señor. Sabe que la importancia, la Biblia menciona muchas veces que de madrugada te buscaré. Aun cuando no salga el sol, dice, yo ahí estaré. Y la importancia de entregarle el día al Señor, porque el día va a venir todo bendecido cuando le entregamos lo primero, la primicia del día, lo mejor del día, ¿no? Yo muchas veces, yo me despierto temprano, mi esposo se va y me quedo. Muchas veces le soy sincera, no me levanto a orar, a arrodillarme, pero sí a estar en la presencia del Señor, sí a leer devocional, sí a leer la palabra de Dios. Y Dios habla en mi vida, ¿no? Así es como Dios nos habla. Dios no va a hablar si lo queremos escuchar, si no lo queremos escuchar, Dios no nos va a hablar. En el primer amor adoramos constantemente, en las buenas
pero también en las malas, ¿no? Y a veces se nos hace difícil. Se nos hace difícil cuando no estamos bien, cuando no nos sentimos bien, cuando quizás alguna enfermedad golpea la puerta, ¿no? Nosotros venimos con mi esposo hace ya como 2 meses, pobre, que se viene haciendo estudio tras estudio tras estudio, y lo ve un especialista y le dice, pero no tenés nada, y el médico le dice, no, anda a otra, porque es que te dé otro diagnóstico. Pero nosotros confiamos en Dios, confiamos que el Señor va a hacer. Hoy día fue a un médico y para la gloria de Dios el médico no encontró nada. Así que las victorias se ganan orando, hermano. Se ganan orando y confiando. ¿Sabe que cuando uno está mal es cuando más tiene que buscar a Dios? Y la misma palabra lo dice, en la angustia me buscaré. Porque lamentablemente a veces solamente nos acordamos de Dios cuando estamos pasando la necesidad, cuando estamos pasando un momento duro, cuando estamos pasando un momento fuerte en nuestras vidas. Ahí nos acordamos de decir, Señor, socorro, ayúdame, te necesito. Pero Él quiere que todos los días estemos en ese primer amor. ¿Sabe que Dios quiere que busquemos agradarle a Él en nuestro interior, pero también en nuestro exterior? Porque usted sabe que cuando nosotros recibimos al Señor, todo el mundo que nos conoce, ¿no?, sabe que nosotros somos cristianos y que servimos a Dios. Y está la gente que se alegra, y está la gente que está permanente ahí con el dedito, ¿no?, para esperar. Te equivocaste, dijiste esto, hiciste el otro. Pero siempre tenemos que buscar agradar a Dios. También la palabra dice que nosotros procuremos la paz con todo en cuanto a nosotros sea posible. Hay gente que no va a querer tener paz con nosotros, pero nosotros sí. ¿Sabe lo importante que es vivir en paz? Y vivir sin rencor, y vivir sin... Yo a veces me enojo con mi esposo y me voy a acostar, ¿no? Y él al ratito va y me dice, ¿necesitas algo? ¿Quieres algo? Le cuesta a veces decir, perdón, me equivoqué. Y a mí también. Pero hemos aprendido de que es importante, ¿no?, lo que dice la palabra del Señor, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque ¿qué pasa si nosotros nos acostamos enojados y el Señor viene a buscarnos? ¿Sabe que Dios puede venir en cualquier momento a buscarnos? Puede venir por el arrebatamiento, puede venir por nuestra vida individual. Nosotros no tenemos la vida comprada. Dios sabe cuál es el momento, cuál es la hora de cada uno de nosotros, ¿o no es así? Nadie sabe lo que va a pasar enseguida, mañana, pasado, pero el Señor sí lo conoce, ¿no? Entonces la importancia de también al acostarse es decir, Señor, perdóname, te he fallado, perdóname si he hecho, he dicho, algo que no te ha agradado. Y el Señor, que es fiel, dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados. Y nosotros, si estamos en el primer amor, nos apartamos del pecado, ¿no? Porque Dios envió a su Hijo, ¿no? Y su Hijo Jesucristo dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por amor a ustedes. Él, a través del sacrificio en la cruz, Él nos limpia de toda maldad, dice, nos limpia de todo pecado. Pero si nos limpia de todo pecado, no estemos todos los días nosotros pecando lo mismo, hermanos, porque Dios ya nos limpió. Dice que ya más sacrificio más grande que ese no hay. O sea, el mayor sacrificio que pudo hacer el Señor por nosotros fue enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Cuidar nuestra santidad, cuidar agradarle a Dios, cuidar apartarnos del pecado. Hoy el mundo ve normal muchas cosas, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a andar peleando con todo el mundo, porque todo el mundo sabemos que vamos contra la corriente, ¿no? Pero sí guardarnos cuando vemos que hay algo que dice que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. El Señor nos deja que hagamos lo que queramos, pero no todo nos va a convenir, no todo nos va a edificar. Ahora, ¿qué nos ha dado el Señor? La libertad de escoger. ¿Qué queremos hacer? ¿Agradarle a Dios o agradarle a los hombres? Cuando vemos que hay cosas que
que no son para nosotros o que nos apartamos. Decimos esto no me hace bien, ¿no? Pero a veces no queremos ser menos que los demás y si están en un chiste que sabemos que a Dios no le agrada, en vez de decir no, esto no es para mí, nos prestamos quizás. Nos prestamos al chiste, nos prestamos a la burla, nos prestamos. Y no, hermano, esas cosas a Dios no le agradan. Entonces, ¿a quién es más importante agradar? ¿A Dios o a los hermanos? A la gente de la calle. A Dios, ¿no? Porque Él es el que murió por nosotros. Cuando estamos en el primer amor, participamos de las actividades de la iglesia, de los cultos, de las casas de oración, de las reuniones de oración. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay muchos que trabajan, yo sé que a veces se complica por el horario, pero ustedes en el lugar donde estén digan, es la hora de oración, yo los voy a acompañar de donde estoy, voy a orar, también voy a interceder por las peticiones. Porque se intercede por todos, por cada uno de los que está sentado acá se ora. Aunque usted no sepa, se ora por su vida, por su familia. Y quizá a usted a veces le vienen bendiciones que dice, wow, qué bueno, o qué suerte. No, hermano, acá hay una iglesia que ora, que está intercediendo delante del Señor para que a usted y a mí vengan esas bendiciones de parte de Dios. Entonces es importante orar los unos por los otros. Porque a veces hay personas que en esta misma iglesia que quisieran estar en este lugar y no pueden por problemas de salud, por problemas de muchas índoles, ¿no? Como le digo, de trabajo, de movilidad, de un montón de cosas que no pueden estar. Y ellos quisieran estar acá y no pueden. Entonces oremos para que el Señor acomode, para que el Señor permita que puedan llegar. Cuando andamos en el primer amor, amamos la palabra de Dios. Amamos leer la palabra de Dios. Sabe que la palabra de Dios es algo que es insondable. A veces quizás decimos, ya la leí 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces la Biblia. Pero cada vez que usted la lea, la palabra de Dios le va a revelar cosas nuevas. Le va a revelar siempre algo nuevo. O quizás lee un versículo y dice, pero esto ya lo leí. O esto ya lo escuché, o ya predicaron de este versículo. Pero es tan rica la palabra del Señor que cuando uno la escudriña, ¿no? Cuando uno la estudia, Dios siempre nos revela algo. La palabra del Señor dice en el otro versículo, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y ahora yo le hago una pregunta, hermano. ¿De dónde hemos caído? De todo esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que nos hemos hecho que nos ha apartado del primer amor? Quizás no... Bueno, solamente el Señor lo sabe, yo no conozco su corazón, pero el Señor sí, ¿no? Pero usted hágase esta pregunta, ¿no? ¿De dónde hemos caído? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Que antes hacíamos para el Señor y que en este momento no lo estamos haciendo. Es una pregunta personal que cada uno solamente podemos respondernos pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele dónde estamos fallando. Y dice la palabra del Señor, y arrepiéntete. Este mismo versículo que estábamos leyendo, ¿no? Hablábamos que si nos arrepentimos, dice que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Pero la palabra arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de dirección. Yo me arrepiento, Señor, me arrepiento de no buscarte como tú te mereces, me arrepiento de no leer la palabra como tú quieres que yo la lea, me arrepiento de no participar en las actividades, de no ser más activo, me arrepiento. Ahora, voy a cambiar de actitud. Ese es el verdadero arrepentimiento. El cambio de actitud. Hacer el giro de 180 grados, ¿sabes? No el de 360 grados, porque usted va a quedar en el mismo lugar. El cambio de actitud, el arrepentimiento es un giro. ¿Hacía esto mal? Bueno, Señor, ayúdame a hacerlo bien. Siempre con la ayuda de Dios.
Y dice, y haz las primeras obras. Recordamos qué hacíamos cuando conocíamos al Señor, nuestra entrega, nuestro compromiso, y volvamos a hacerlo por amor a Dios. Yo les conté algunas cosas de lo que hacíamos, ¿no? Mi hijo era el chico y había que prepararlo para la iglesia. Nosotros nunca los dejamos, siempre lo llevamos. Hacía lío, principalmente, no le voy a decir quién, pero el más lío. Nos turnábamos con mi esposo a la hora del culto porque se portaba tan mal. Que los hermanos hasta hoy se acuerdan de él y lo ven y dicen, bueno, es que te portaba tan mal en la iglesia. Pero siempre lo llevábamos. Y él es un siervo de Dios. Nosotros siempre lo llevábamos a la iglesia. Pues iba a la hora del culto, empezaba el culto, no recuerdo, a las 6 de la tarde, eran las 4 y ya teníamos que empezar a bañarlo, a cambiarlo. Pero nosotros lo hacíamos. Hoy, gracias a Dios, ya se bañan y se cambian solitos porque están grandes. Pero es todo un trabajo que se hace, ¿no? Por amor a Dios, como le digo. Hacía frío, íbamos a la iglesia con frío. Hacía calor, íbamos a la iglesia con calor. Y sabes que yo no me acuerdo que haberme quejado. Y quizás ahora hace mucho calor, hoy hace mucho frío. Pero sabes que el Señor está igual en este lugar. Haga frío, haga calor, el Señor no se queda. Él viene a esperar por cada uno de ustedes, por mí, viene. Y dice la palabra del Señor, sigue este versículo, ¿no? Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bravo, ¿no? Yo no quiero que el Señor me saque de su presencia, del lugar santísimo donde Él nos permite entrar, donde tenemos el privilegio de servirle. ¿Sabe qué? Que el pastor Matías dame una oportunidad de compartir la palabra. Es un gran privilegio. ¿Sabe que es para todos? Es para todo el que quiere. No es para algunos, porque Él nos ama a todos por igual. Usted ha escuchado que Dios ama a algunos y a otros no. Dice que para Dios somos todos iguales. ¿Por qué? Porque Él nos mira a través de Jesús. Entonces nos ve a todos iguales. Somos todos utensilios útiles en las manos de Dios. En las manos del Señor. Yo les voy a nombrar unos pasos prácticos rapiditos, ¿no? De lo que hemos estado hablando para volver al primer amor. Primero, arrepentimiento, ¿no? Como dice la palabra. Reconocer y confesar los pecados que nos han alejado del amor inicial de Dios. Estar arraigados en el amor de Dios. Profundizar en el amor de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Por eso es tan importante venir a la iglesia, hermano. Porque la palabra del Señor lo dice. Ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Restauración. Buscar la restauración de la pasión y la intimidad con Dios, recordando los tiempos de fervor espiritual y buscando activamente la presencia de Él. Obras de fe. Retomar las prácticas y acciones que caracterizaban la relación con Dios en el pasado, como servir a otros, compartir el Evangelio y vivir en obediencia a sus mandamientos. Yo le voy a pedir a la alabanza si puede subir.